¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van con sus actividades de geometría analítica? Espero que bien. Les comparto esta vez un video de la parábola, en el cual primeramente abordaremos la definición de parábola como lugar geométrico. Analizaremos sus elementos y también veremos la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Y por último veremos algunos ejercicios de esta. Así que iniciamos. La definición de parábola como lugar geométrico gira en torno a dos elementos importantes. Uno de ellos es una recta llamada directriz y el otro es un punto fijo llamado foco. Muy bien, pues aquí está la parábola. Su definición: conjunto de puntos, y aquí los voy a ubicar, conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco que de una recta fija llamada directriz. Es decir, la distancia que hay del punto C al punto D debe ser la misma que hay del punto D hacia la recta llamada directriz. Es esto. Lo mismo con con cada uno de ellos. Todos cumplen más bien esa condición. Recuerden que al igual que la circunferencia, al igual que la recta, las ecuaciones que hemos encontrado se han encontrado precisamente de un elemento o de un factor que no cambia en este caso en la parábola o en general en la cónica, ¿no? En la circunferencia se acuerdan que lo que no cambia es la distancia que hay de todos los puntos hacia un punto fijo llamado centro. En este caso esa distancia es el radio. Y de ahí encontramos su ecuación. En la recta, lo que no cambia en una recta es su pendiente. Y a partir de la pendiente hallamos la ecuación. En este caso, en la parábola, lo que no cambia son dos distancias y a partir de ahí encontraremos su ecuación. Bueno, ¿qué distancias son? Vamos a irlas ubicando. Por ejemplo, en este caso tenemos la primera distancia que podemos marcar es esta, la de CAD. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta vale 6.04. ¿De acuerdo? 6.04, ya la podemos simplificar a dos decimales, 6.06, perdón. Muy bien, ahora la distancia de D a O debe ser la misma, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos, 6.06. Ahora con el otro punto más, puede ser el punto G, ahí lo tenemos, esa distancia de estos dos segmentos es de 3 y también de G a P es 3. Bueno, otro más, tenemos de C a H y de H a Q. Esta distancia es 2.34 y del otro lado 2.34. Se cumple. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos del punto C al punto I, tenemos que vale, aquí lo podemos contar, simplemente son 2 unidades. Y de este punto I a la recta también son 2 unidades. Muy bien. Otro punto más, tenemos aquí del punto C al K y del K a R. La distancia en este caso vale 2.78 y también por este lado 2.78. Aquí lo tenemos. Un punto más, el punto CM. El punto CM vale 5.16 y el punto MS tiene una distancia también de 5.16. Bien, aquí va a haber dos puntos importantes de esta curva. Obsérvenla. Este punto es uno de ellos. Se llama vértice. Este es el otro punto, se llama foco. Y siempre la distancia que hay del foco al vértice es la misma distancia que hay del vértice hacia la directriz. Analicemos también otros elementos importantes de la parábola. Así que los
principales elementos de una parábola son los siguientes. Es el foco, el vértice, que a su vez es un punto de la parábola, pero este punto es el más importante de los que forman la curva, el vértice. Otro elemento importante es la directriz, que aquí la tenemos. Muy bien. La cuerda focal más importante de la parábola es el lado recto. Aquí lo tenemos. Es una cuerda que es perpendicular al eje focal, ¿de acuerdo? Es perpendicular al eje focal y la tenemos ahí, lado recto. Y lo que les comentaba también, el eje focal, esta sí es una recta que pasa por el foco y que es perpendicular a la directriz. Un elemento también de los más importantes es P. ¿Qué es P? P es la distancia que hay del foco al vértice y que será la misma, como ya vimos anteriormente, la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Así que también aquí hay P. Por otro lado, también cabe aclarar que el lado recto, esta distancia que es el lado recto, como habíamos mencionado en la definición de parábola, la distancia del foco al punto C es la misma que hay hacia la directriz. Entonces, esta distancia que vemos del punto C a la directriz será la misma distancia que hay desde F hacia la directriz. Y en términos de P, sería 2P. Así que, si esta distancia es 2P, también esta tendría que ser 2P. Y otros 2P para abajo. En total, el lado recto vale entonces 4P. Analicemos ahora la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Para ello vamos a apoyarnos de esta gráfica y también del principio de la parábola. Es decir, el principio como lugar geométrico que dice que son un conjunto de puntos que se encuentran, todos esos puntos que están aquí, que forman la parábola, se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Entonces, tomemos el punto P que va a representar a cualquier punto de la parábola y usamos el foco y la directriz para hacer el planteamiento. ¿Cómo queda el planteamiento? Bueno, pues bajo este principio dice que la distancia que hay de F a P, del foco al punto P, debe ser la misma que hay de P a el otro punto que está sobre la recta, que es la directriz, a P, a Q, perdón. Ahí están. Esas dos distancias deben ser iguales. Utilizando la fórmula de distancia entre de puntos, entonces escribimos. Ahora aquí vamos a escribir y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Aquí escribimos entonces x menos p al cuadrado más y menos 0, pues es y al cuadrado. Y en la otra distancia, como es una distancia horizontal, entre dos puntos que están alineados horizontalmente, aquí la distancia es la diferencia de abscisas, es decir, de las x. Ya no necesitamos utilizar la fórmula que ya conocemos de distancia entre de puntos que están de manera oblicua. Aquí solamente es la diferencia de las x. Así que escribimos x menos p. Valor absoluto porque ustedes saben que las distancias siempre son positivas. Bueno, entonces la raíz pasa del otro lado como cuadrado y nos queda así, x menos p elevado al cuadrado más y cuadrada. Esto es igual a x menos p al cuadrado. Desarrollamos los binomios, x cuadrada menos 2px más p cuadrada es más, aquí vamos a ponerle más, y cuadrada. Esto es igual a x cuadrada menos, aquí es más, perdón, aquí vamos a corregir el signo porque menos por menos da más. Bueno, entonces será más 2px más p cuadrada.
cancelamos esta x cuadrada con esta, la p cuadrada con esta p cuadrada se cancelan y entonces solamente me queda y cuadrada. Esto va a ser igual a 2px que está del lado derecho positivo, 2px. Este 2px que está negativo del lado izquierdo pasa del lado derecho como positivo, 2px. Y finalmente entonces queda 4px. Entonces esta es la ecuación de la parábola horizontal con vértice en el origen. Y hay dos criterios para saber si abre a la derecha o a la izquierda. Es decir, puede abrir así o también puede abrir así. ¿Quién lo determina? Lo determina el signo de P. ¿Quién es P? P es la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. Aquí tenemos esta distancia. Esa es muy importante. ¿Cómo dice el criterio? Si el signo de P es positivo, la parábola abrirá a la derecha, pero si el signo de P es negativo, abrirá a la izquierda. De igual manera, la ecuación de la parábola ahora sería vertical con vértice en el origen, es muy parecida a esta, solo se invierten las variables, es decir, quedarían así: x cuadrada, esto es igual a 4p por y. Y también hay dos criterios para determinar si la parábola ahora abre hacia arriba o abre hacia abajo, ¿no? ¿Cómo dice el criterio? Si P es positiva, ahora la parábola abre hacia arriba, y si P es negativa, abre hacia abajo. Bueno, tenemos las dos ecuaciones. Ahora veamos algunos ejemplos para encontrar estas ecuaciones. Antes de resolver unos ejemplos, les muestro las gráficas de las parábolas con sus ecuaciones. Asimismo, también aquí podemos observar los diferentes elementos de la parábola, la forma de cómo obtenerlos. Y nos damos cuenta que todos los elementos de la parábola giran en torno a P. ¿De acuerdo? Aquí P está en las dos ecuaciones. En y cuadrada igual a 4px y en x cuadrada igual a 4py. Y los elementos, aquí, como mencionaba, el foco, el lado recto y la directriz dependen de P en ambos casos. Vean, la parábola horizontal que abre a la derecha será porque P es positivo, y la que abre a la izquierda porque P es negativo. Asimismo, la vertical en este caso es porque P es positivo, y acá en la última es porque P es negativo, como ya lo vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Y aquí tengo sus ecuaciones de cada uno de ellos. En los ejemplos que vamos a ver, nos piden las coordenadas del foco y ecuación de la directriz y longitud del lado recto. Son tres cosas distintas: coordenadas, ecuación y longitud. Veamos entonces el primer ejemplo. Tenemos nuestro primer ejemplo: y cuadrada igual a 6x. Si lo comparamos con las dos ecuaciones de la parábola, notamos que es una parábola horizontal. Aquí la tenemos. En este caso es y cuadrada igual a 4px. Entonces, comparando, 4p de la ecuación es igual a 6. Así que escribimos 4p es igual con 6. ¿Por qué nos interesa encontrar p? Que en este caso P es igual a 6 cuartos y equivale a 3 medios. Porque ya dijimos anteriormente que con P encontramos todos los demás elementos. En este caso, el foco, directriz y lado recto. En los tres hay P. Así que una vez que ya tenga P, ahora sí, voy a encontrar el foco. Y el foco lo tomo de aquí de la ecuación. Ya vi que P es positivo, así que abre a la derecha la parábola. Y si la parábola abre a la derecha, entonces el foco será P, 0. Así que es 3 medios, 0. Luego, el lado recto, o más bien la directriz, perdón, la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, aquí la tenemos, está acá.
x igual a menos p. Aquí está, x igual a menos p, entonces escribo x igual a menos 3 medios. Ya está. Lado recto. El lado recto aquí arriba está, es el valor absoluto de 4p. ¿Por qué valor absoluto? Porque es una distancia. Aquí no podemos decir que el lado recto mide tanto a la derecha, tanto a la izquierda. Es simplemente una longitud. ¿Cuánto mide en este caso para esta gráfica desde C hasta D? ¿Cuánto mide? Mide el valor absoluto de 4p. ¿Recuerdan por qué es 4p? Porque p es la distancia que hay del foco al vértice. Y del foco al punto C hay 2 veces p. Y también para abajo hay 2 veces p. Así es que por eso todo esto es 4p. ¿De acuerdo? Entonces ya escribimos ahora el lado recto es el valor absoluto de 6. Y en este caso es 6. Como es positivo, queda positivo. Bueno, llevemos esto a la gráfica. Veamos cómo queda nuestra parábola. La gráfica de la ecuación de la parábola queda así. Muy bien, y su ecuación sabemos que es y igual a 6x. Por otro lado tenemos su foco que está formado por la coordenada o las coordenadas 1.5,0 y obviamente tenemos aquí también su vértice que está en 0,0. Tenemos la ecuación de la directriz y que su ecuación es x igual a menos 1.5. Luego también tenemos el lado recto. El lado recto que pasa por el foco, ya vimos que vale 4p, entonces el lado recto vale 6. Pues como ustedes habrán observado, aquí tenemos ya todos sus elementos, tenemos ya todo lo que necesitamos conocer de la gráfica de la ecuación de la parábola que acabamos de analizar. En nuestro segundo ejemplo, ustedes notan que es una parábola vertical ahora. ¿Por qué vertical? Porque empieza con el término cuadrático en x. Aquí está. Vean otra vez la similitud. Entonces 4p nuevamente es 8. Y escribimos 4p es igual a 8, por lo tanto p es igual a 8 cuartos, que equivale a 2. Y de inmediato ahora buscamos acá en esta gráfica, ¿por qué tendría que ser esta? ¿Por qué tiene que ser la que abre hacia arriba? Porque el valor de p es positivo. ¿De acuerdo? Esta es cuando p es positivo. Así que vale 2. Me fijo en la gráfica y veo que el foco es 0,p. Escribo entonces 0,2. Y luego voy con la directriz. La directriz la tengo aquí. Ahora ya no es como el anterior, que era x igual. Ahora es y igual. Y igual a menos p. Entonces será y igual a menos 2. Y por último el lado recto, que es el valor absoluto de 4p. Pero 4p ya vimos que es 8. Entonces su valor absoluto también es 8. Y esta también la podemos llevar a la gráfica y ver cómo es la parábola. Esta es la gráfica de nuestra parábola y aquí están los elementos que necesitamos. Su vértice en el origen en 0,0. Su foco en 0,2. Como hicimos nuestro cálculo, p vale 2 y es positivo, por eso es que abre hacia arriba. Y las coordenadas del foco están aquí en 0,2. De igual manera la directriz hacia abajo, es decir, 2 lugares hacia abajo, va a cortar al eje Y. Su ecuación es y igual a menos 2. Por último, el lado recto vale 8. Aquí podemos contar 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Y bien, como notamos, en todas las gráficas deben coincidir sus datos, deben ser exactos, sean horizontales o sean verticales. En este tercer ejemplo, noten que empieza con y cuadrada. Bueno, entonces aquí está. Ya la identificamos, es parábola horizontal. Y así que
hagamos lo mismo que hicimos con las anteriores. Encontrar 4p, identificar 4p. En este caso 4p vale menos 12 ahora. Es negativo, por lo tanto p es menos 12 entre de 4 y esto vale menos 3. Y con este valor de p sabemos que es esta parábola ahora. Abre a la izquierda. Bueno, y si abre a la izquierda, el foco sigue siendo p, 0. Entonces escribimos p que vale menos 3, 0. Y la directriz sigue siendo como la primera que vimos acá, x igual a menos p. Aquí está, x igual a menos p. Solo que como el valor de p es negativo, escribo menos de la fórmula, porque aquí, así lo marca aquí, x igual a menos. Y ahora escribo el menos del 3. Y menos por menos me va a dar más. Ya tengo entonces que la directriz vale 3. Es una gráfica como esta. Y aquí cortará o aquí pasará la directriz cortando a x en 3 positivo. Y de este lado estará en menos 3,0 el foco. Y el lado recto, ¿cuánto vale? Bueno, pues vale 4 veces p. Entonces, el valor absoluto de 4p, que es menos 12, 4p. Pero el valor absoluto de menos 12 es 12. Se convierte a positivo. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces nuestro tercer ejemplo. Bueno, este ya no lo haremos en la gráfica, dado que todas las parábolas o abren a la derecha o abren a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, o en último de los casos abren más o abren menos, dependiendo del valor de p. ¿De acuerdo? Ahora x cuadrada igual a menos 16. En esta ecuación vemos que es parábola vertical y que es negativo el valor que tiene 4p. Aquí 4p es menos 16. Entonces quiere decir que 4p es menos 16, por lo tanto p es menos 16 entre de 4 y da menos 4. Es una parábola vertical como estas, pero por el signo de p escogemos entonces esta. Quiere decir que abre hacia abajo. Y la distancia que hay del vértice, este punto que es el vértice, al foco, es de 4 unidades. Lo mismo que del vértice a esta recta, vale 4 unidades. Así que para abajo va a ser 0, menos 4 y para arriba va a ser y igual a 4. Veamos entonces esta situación. El foco es igual a 0, menos 4. La directriz es y igual a menos 4, que vale 4. Y el lado recto, finalmente sabemos que el valor absoluto de menos 16 es 16. En este ejemplo ahora la ecuación se nos muestra como general, es decir, está igualada a 0. Ya no está despejado el término cuadrático como los anteriores. Bueno, pues entonces el primer paso es despejar la variable cuadrática. Y en este caso y cuadrada y sería igual a menos 8x. Así que menos 4p es menos 8 y p vale entonces menos 2. Y de inmediato el foco va a valer para saber cómo escribo el foco debo antes saber si es horizontal o vertical. Y cuadrada es horizontal. P negativo abre a la izquierda como este. ¿De acuerdo? Entonces el foco será menos 2,0. La directriz es x igual a menos 2 y vale 2. Y el lado recto, por otro lado, vale valor absoluto de menos 8 que vale 8. ¿De acuerdo? Quiere decir que es como esta, que desde aquí hasta acá vale 8. Desde aquí hasta acá vale 8. De aquí para acá vale 4 y de aquí para acá vale 4. Muy bien. Se presenta otra variante para este problema. Está el término cuadrático, pero no tiene coeficiente 1, como es como lo son los primeros 4, ¿no? Tiene coeficiente 3. Yo quiero que sea 1. Entonces despejo la y cuadrada. El 3 que está aquí multiplicando lo voy a pasar
dividiendo, y con eso ya me quedará como las demás. Ahí está. Ahora busco 4p. Entonces 4p, para encontrar p, obviamente, 4p vale menos 4 tercios. Y p es igual a menos 4 por 3, que equivale entre 4 por 3, se cancelan los 4 y me queda menos 1 tercio. Y por último el foco vale entonces menos 1 tercio, 0. Y la directriz vale 1 tercio. ¿Por qué el foco vale 1 tercio, 0? Porque es una parábola horizontal. P es negativo, abre a la izquierda. Entonces las coordenadas del foco son P, 0, aquí está, P menos 1 tercio, 0, y de la directriz X igual a menos menos da más, por eso queda de esta manera. Muy bien, veamos otros ejercicios más. Para estos ejercicios ya cambia la dinámica. Aquí nos pide encontrar la ecuación de la parábola. A diferencia de los anteriores, que nos daba la ecuación hallar los elementos. Aquí nos da algunos elementos para encontrar la ecuación. En este primer ejercicio nos da el foco. Nos dice que es menos 6,0 y que su directriz es x igual a 6. Tenemos que identificar en estos dos elementos a qué parábola corresponde, si es horizontal o vertical. Son dos cosas importantes. Si ustedes lo observan, en el foco existe una coordenada diferente de 0 en x, es decir, menos 6,0. Veamos aquí en la parábola horizontal primero, dice p, 0. En la otra, pues obviamente es lo mismo, p, 0. Y acá en la vertical dice 0,p. 0,p. Así es que no corresponde, por el foco no corresponde a vertical, corresponde a horizontal, porque el primer valor es de p. Si nos pasamos a la directriz dice x igual. En la parábola horizontal, aquí está la ecuación de la directriz, x igual a menos p. Lo mismo acá. Y en la vertical, dice y igual. Esas dos cosas o estos dos elementos hacen que estemos seguros que es una parábola horizontal. Así que la que buscamos es y cuadrada igual a 4px. Muy bien, entonces de aquí podemos nosotros decir que si el foco es p, 0, entonces entendemos que p vale menos 6. Y con p igual a menos 6, ya tenemos la ecuación. Y cuadrada es igual a 4px, entonces y cuadrada es igual a 4 por menos 6 por x, y y cuadrada es igual a menos 24x. Tenemos nuestra primera ecuación de parábola. En la gráfica también es fácil identificar qué tipo de parábola es decir, si es horizontal o es vertical. Y también ahí mismo en la gráfica podemos identificar cuánto vale p. Y de esa manera sacar la ecuación de una forma directa. Veámosla. Con los elementos que nos dan en nuestro ejercicio, tracemos nuestra gráfica. Pero antes de trazarla, encontremos los elementos faltantes y después la trazamos. A ver, ubicamos primero qué elementos tenemos. Tenemos el foco, tenemos también la ecuación de la directriz, x igual a 6, y con esto ya podemos identificar dónde está el vértice. Recuerden que el vértice está a la mitad del foco y la directriz, es decir, el vértice está en 0,0. Bueno, para poder trazar nuestra gráfica, lo que necesitamos es saber el ancho focal o lo que es el ancho de la parábola, y eso nos lo determina el lado recto. Y aquí rápidamente podemos identificar que P vale 4, que vale 6. Observemos, 2, 4, 6 hacia el foco y del vértice 2, 4, 6 hacia la directriz. Entonces P vale 6.
negativo en este caso porque la parábola tiene la tendencia de abrir hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora con este valor de P, que ya lo identificamos aquí, sabemos que el lado recto es 4P. Si P vale 6, entonces 4P es 24, porque sería 6 por 4. O sea que son 12 hacia arriba y 12 para abajo después del foco. Así que medimos desde el punto que vamos a ubicar aquí en menos 6,12 y el otro punto lo vamos a ubicar en menos 6, menos 12. Y ahí podemos ya entonces trazar nuestro segmento. Ahí tenemos nuestro segmento que une estos dos puntos. Y este sería el lado recto. Y la gráfica es más fácil ahora de encontrarla porque la gráfica la trazamos desde el vértice pasando por este punto y pasando por el otro punto abajo. Entonces quedará así, ¿de acuerdo? Y listo, tenemos entonces ya la gráfica. Y la ecuación obviamente la podemos encontrar fácilmente porque si esto es 4, o menos 6, perdón, menos 6 por 4 da menos 24. Y como es una parábola horizontal, quedaría y cuadrada igual a menos 24x, tal y como nos resultó en nuestro cálculo. En este otro ejemplo tenemos solamente dos parejas ordenadas, perdón. Tenemos el vértice que es 0,0, quiere decir que su vértice está en el origen y que su foco es 0,-4. Bueno, ¿cómo sabemos qué tipo de parábola es? Pues por el foco, ¿no? Por el foco podemos saber 0,p. Recuerden que las coordenadas del foco o son p,0 o 0,p. En este caso sería 0,p. ¿Dónde está 0,p? Está en estas dos, acá. ¿De acuerdo? Pero como notamos aquí que p es menos 4, quiere decir que nuestra parábola su gráfica va a ser vertical y que abre hacia abajo. Bueno, y la ecuación entonces, o más bien, ¿cómo encuentro P? Bueno, diciendo que el foco es 0,P, por lo tanto P es igual a menos 4 y la ecuación quedará x cuadrada igual a 4PY, por lo tanto x cuadrada igual a 4 por menos 4Y, que finalmente es menos 16Y. ¿De acuerdo? Menos 16Y. Listo. Un ejemplo más. Ahora tenemos nuevamente dos elementos importantes. Vean cómo se van combinando. Foco directriz, vértice foco, vértice directriz. ¿No? En ninguno de estos anteriores se ha repetido o se han repetido los elementos que nos da inicialmente. ¿Qué tipo de parábola es? Primero, ¿horizontal o vertical? Bueno, el vértice no nos puede decir si es horizontal o vertical. Simplemente es un punto que es 0,0. Y vean por qué no. Porque el vértice es exactamente el mismo en las dos parábolas, en la horizontal y en la vertical. 0,0, 0,0, 0,0 y 0,0. Bueno, la directriz. La directriz no es igual en las dos parábolas. En la horizontal es x igual, o sea, es decir, contiene la x. Y en la vertical contiene y. Aquí está, contiene y. Entonces, la directriz en nuestro ejemplo tiene y. Decidimos entonces que es parábola vertical. Pero la ecuación no la tenemos despejada como aquí o como hasta el momento lo hemos hecho. Bueno, pero podemos despejarla. Entonces el primer paso sería despejar la directriz. La directriz va a ser y igual a 6, ¿de acuerdo? Y recuerdan que y igual a menos p. Aquí está, y igual a menos p. Esta es la ecuación de la directriz. Bueno, para que dé 6 positivo, tendría que ser un 6 negativo, ¿no? Para que sea menos 6, ¿de acuerdo? Entonces quedará así, menos p igual a 6. Por lo tanto, p igual a menos 6.
Si los despejamos o si cambiamos el signo o si multiplicamos todo por -1, como quieran hacerlo, entonces P nos da -6. Listo, ya tenemos que entonces es una parábola que abre hacia abajo. Es una parábola vertical que abre hacia abajo. Seguimos ahora y encontramos su ecuación. Ya sería lo más fácil. X cuadrada igual a 4py. Entonces X es igual a 4 por -6y. Y finalmente X cuadrada es igual a -24y. En este último ejercicio, como notan, nos sigue dando el vértice 0,0. Pero ya dijimos que el vértice no determina si es horizontal o vertical. Bueno, y nos dice que pasa por -3,6. Tampoco nos diría si es horizontal o vertical si solamente contáramos con vértice y con un punto. -3,6, es decir, un punto que puede ser por acá, bueno, más bien sería como por acá, aquí, -3 negativo en X, positivo en Y, pensemos que fuera un punto por acá, o también podría ser un punto por acá, ¿no? En ambos casos puede suceder, es decir, puede ser horizontal o puede ser vertical. Entonces quiere decir que con vértice y con un punto todavía no sabemos si es horizontal o vertical, pero nos da un tercer dato. Eje, el de las coordenadas X, su eje de simetría. Su eje de simetría es el de las coordenadas en X. O sea que es su eje de simetría, el eje X. ¿De acuerdo? Si este es el eje de simetría, entonces es parábola horizontal. ¿De acuerdo? Y ya podemos adelantarnos y decir que va a ser una parábola horizontal que abre a la izquierda, porque este punto notamos que tendría que estar en el tercer cuadrante, tendría que estar por acá. Y si me dice que es el eje de simetría, es el eje X, no hay otra más que esta. Bueno, corroboremos esto que estamos adelantando con el procedimiento matemático. Entonces escribimos la ecuación que ya elegimos, que es y cuadrada igual a 4px. Estas coordenadas, -3,6, es una coordenada en X y una coordenada en Y, que son las que me sustituiría acá y me quedaría como incógnita nada más P o 4P en dado caso. Ahí tenemos, una es X y otra es Y, entonces Y es 6 al cuadrado igual a 4P por -3. Puedo multiplicar 4 por -3, pero mejor elijo pasar el -3 dividiendo del lado izquierdo, es decir, este -3 pasó dividiendo y me queda 4p. ¿Por qué no despejo 4p? Porque en la fórmula, vean, voy a sustituir 4p. Si yo despejo p, después voy a multiplicar por 4. Bueno, pues mejor dejo ya despejado el 4p y resulta que 4p vale -12. Así que y cuadrada, otra vez escribo, es igual a -12x. Ya está mi ecuación. Muy bien, pues ya hemos hecho suficientes ejercicios variados para ir comprendiendo la parábola en sus diferentes situaciones. Tanto cuando nos dan la ecuación y hallar sus elementos, como cuando nos dan algunos de sus elementos y hallar la ecuación. Pues les sugiero que hagan más ejercicios, que consulten este video tantas veces sea necesario, le pueden poner pausa y continuar con su ejercicio. Espero que lo aprovechen, espero que les sirva para ir ya culminando nuestro curso de geometría analítica. En el próximo video solamente veremos la ecuación de la parábola, pero ahora con vértice fuera del origen. Pues nos vemos en el próximo video.